Gracias por continuar con nosotros. Y a raíz justamente de esas manifestaciones y bloqueos suscitados durante este día, en este segundo segmento hablaremos sobre el derecho de manifestación y trataremos de idear o de conocer si existe alguna forma de evitar la colisión o la transgresión de otros derechos constitucionales. Para ello nos acompañan en esta oportunidad el licenciado Aquiles Fayase, quien es presidente de la Asociación de Constituyentes, y también Jorge Mario Andrino Grotebol, quien es analista político. A ambos bienvenidos y Gustavo, tienes la primera pregunta. Aquiles, usted que fue constituyente bueno, obviamente en la asamblea que elaboró esta constitución, ¿cuál era el espíritu cuando se liberó totalmente el derecho de... Eso, menos mal que tocó el tema de entradita. De manifestar. El espíritu de manifestar. Para poder entender lo que está sucediendo el día de hoy con respecto a las manifestaciones, es necesario que marquemos dentro del contexto histórico lo que es los múltiples derechos que la Constitución dejó de regular, porque lo que en realidad hizo fue los abrió completamente. Si Gustavo se recordará, porque creo que andamos por la misma edad, los que crecimos en la época de las dictaduras militares, lo que queríamos, que fuimos la mayoría de los constituyentes, queríamos abrir la sociedad a que fuera una sociedad abierta y participativa, donde no hubieran limitaciones a los derechos. Cuando nosotros crecimos y queríamos expresarnos, era muy difícil poder hacerlo sin el miedo a ser perseguidos. Ya pasó suficiente tiempo y la primera generación que creció con esta constitución, que son el 60% de la población de Guatemala tiene menos de 40 años. Son todos los que ya crecieron con esta constitución creyendo que participar es lo más normal, que expresarse es lo más normal sin miedo a represalias. Entonces tiene que enmarcarse todos los derechos en ese espíritu de libertad que se quería hacer. Antes en la constitución anterior, bueno, no sé si la constitución o la ley del orden público, pero había que hacer una petición formal a la gobernación departamental para poder hacer una manifestación. Es correcto, era una forma múltiple de restringir, porque usted no teníamos derecho de manifestar, lo que venía era la represión automática, porque estábamos fuera de ley. El día de hoy es suficiente con notificar a las autoridades de que esto así sea. Sin embargo, el tema, más que de derecho, como se ha querido enfocar, es un tema eminentemente político. Es político porque cuando la población quiere expresarse, no hay una forma de que pueda hacerlo. Se ha monopolizado por 200 ONGs lo que se llama la sociedad civil. Y son todas organizaciones con interés particular. Ninguna es una organización con interés donde el bien común sea el objetivo para todos, ¿verdad? Entonces, cuando se quiere monopolizar el diálogo, tenemos dos efectos. El que quiere hablar no puede hacerlo, entonces se ve obligado a ir a manifestar. Y el que debe escuchar no quiere hacerlo tampoco y recurre a la judicialización de las cosas. Y entonces venimos a tener esos amparos por la libre de locomoción o la persecución penal. Ese es justamente mi punto. Pero sí, perdona que termine. El tema de la libre locomoción, le voy a hacer la expresión, es como querer agarrar al gato por los pelos de las pestañas. El tema de la libre locomoción, el derecho constitucional que está garantizado en el artículo 26, no refiere al libre tránsito de vehículos. El espíritu del artículo 26 de la libre locomoción refiere a los efectos de la guerra interna, cuando las poblaciones eran obligadas a vivir en centros que se llamaban aldeas modelo y no se les permitía después retirarse de esas aldeas modelo a ningún otro lado. Lo que de hecho constituía un sistema de visado interno para que ustedes pudieran trasladarse de un lado a otro. Entonces, el artículo 26 lo que refiere es a la libertad absoluta de cambiar de domicilio, de entrar y salir del país, de que no poder ser exilado forzosamente y de que no se le puedan retirar a uno los papeles de identidad. Yo quisiera conocer la opinión del licenciado Andrino Grotebol en el sentido que de volver a plantear la pregunta esta del inicio. ¿Es posible o no evitar esa colisión o transgresión entre derechos constitucionales?
debería de tratarse por generar la mejor de las convivencias, creo yo, en democracia, pero me llama la atención haciendo una lectura del artículo 33, que es el que regula este derecho, en donde dice que el derecho de manifestación y reunión no puede ser ni restringido, ni disminuido, ni coartado. Pero además agrega, la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Es correcto. ¿Qué ley? Yo he hecho alguna búsqueda y he encontrado algunas iniciativas de ley en donde supuestamente no se trata de restringir este derecho, pero sí de ordenarlo o de normarlo, como ya sucede en países como Estados Unidos, como Colombia. Pero tal vez debiéramos empezar porque, digamos, en la Constitución política están establecidos estos derechos y como la teoría general de los derechos humanos establece, no hay jerarquía de ninguno de estos derechos. Sin embargo, más allá de las motivaciones que tuvo la constituyente en el momento de hacerlo, recordemos que para ese entonces ya Guatemala había suscrito documentos internacionales que ya tanto determinaban aspectos de la libre locomoción como también de la libertad de reunión, de asociación y de manifestación. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estaban inclusive reflejados en la Constitución del 65, que era la anterior. Ahora, desafortunadamente hay pactos, hay algún tipo de contradicciones que se dan cuando hay, digamos, pugnas entre los derechos, sobre todo de quienes los ejercen. No existe, digamos, una ley específica que regule estos elementos más allá de la ley de orden público. Y recordemos que la ley de orden público viene con un antecedente que no fue renovada por la Asamblea Pero entonces los Nacional. derechos son ilimitados. Hay derechos que son ilimitados y que no es posible normarlos, ponerles algún, en este caso poner un poco de orden en función de esto, del orden público. Es correcto, sí se pueden de alguna manera identificar procedimientos para que sean respetados. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la manifestación, de la reunión. ¿Es lo mismo que bloqueo, por ejemplo? No, no es lo mismo que bloqueo, porque ahí hay una restricción y hay una violación a una locomoción, a una libertad, a una movilidad de parte de empresarios, como vimos que ya se realizó en este momento, una acción que protege un derecho. Pero miremos lo que la Corte de Constitucionalidad también dijo. Dijo no solo el tema de la locomoción, sino además garantizar el hecho de que se permita la manifestación y la libre asociación entre las personas. Hay que limitarlo en el sentido del orden público, hay que limitarlo en el sentido de no pasar encima de los derechos de las demás personas, pero recordemos que estos son derechos humanos. Su ejercicio pleno es la búsqueda justamente de esa paz social. Pero porque es que sí en otros países están regulados, como digo, no se trata de limitar ese derecho, no se puede, la misma Constitución dice que no se puede. Pero por ejemplo, y vuelvo a mencionar esto, en otros países se ha regulado de tal forma que, por ejemplo, hay delito de obstrucción de vías, que se castiga con penas de cárcel y también con multas. Se prohíbe el uso de máscaras o a las personas taparse la cara durante una manifestación pública. Tiene que haber una persona responsable de la manifestación, porque de lo contrario luego pasa algún tipo de incidente lamentable y resulta que en la masa se diluye absolutamente todo. Hay horarios. Hay obligaciones para retirar la basura. Estamos hablando de cuestiones básicas de convivencia. En el país las tenemos, licenciado Fayase. ¿Qué opina? El problema de fondo, el tema de fondo, es que la Constitución quiere ser reformada y ni siquiera ha sido completada. La Constitución misma ordena la emisión de una serie de leyes ordinarias. Por ejemplo, esta, que durante 30 años no han sido promulgadas por el Congreso. Al día de hoy, faltan todavía 44 leyes que emitirse para completar la Constitución. Una de estas, obviamente, es el tema de la regulación de la manifestación. Sin embargo, el artículo 33 tiene que analizarlo no solo en el tema de que es irrestricto. El derecho se refiere al derecho pacífico y sin armas. Eso quiere decir sin palos, sin machetes. Y el tema de reunión y manifestación no puede ser confundido con el tema de bloqueo. El tema de bloqueo, como usted lo dijo, ya refiere a un ilícito, pero debe ser regulado a través del Código Penal. No puede ser regulado a través de la propia Constitución ni de una ley ordinaria. Cuando usted está hablando de que bloquea, quema llantas, ya existe la ley anticapuchas, ya existe. No se respeta, no hay quien la haga aplicar. Entonces,
Cuando se tiene todos esos elementos sueltos, pero no tiene un elemento unificador, tenemos este desorden, porque nos damos cuenta de que ni quién ejerce la autoridad, ni quién recibe la responsabilidad. ¿Por qué cree usted que esta legislación no ha pasado en el Congreso? Yo, como le comentaba, encontré varias iniciativas con distintas fechas por distintos diputados al Congreso de la República, pero no se han conocido, no se han abordado, siendo que es un tema sensible que afecta a considerar por la conflictividad que tiene el país. Mire, la discusión que se está abriendo en estos momentos, vamos a salir un poquito del tema, de la reforma judicial, debería de abarcar poner orden en todo el sistema de ley y orden, no simplemente en lo que es elección de magistrados. El sistema de ley y orden es lo que nos está fallando. Nosotros padecemos de sarampión y varicela de legislación. Tenemos 70,000 leyes que ni usted ni el mejor de los abogados lo conoce. Sin embargo, deberíamos de tener 100 leyes de carácter general y obligatorio. Por lo tanto, no es que no exista una ley. El problema para mí es que existen demasiadas leyes. La sobrelegislación. La sobrelegislación que castiga microdelitos. Y no hay un tema unificador, por ejemplo, de la regulación del derecho a ejercer la manifestación en orden y pacífico. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia de la Procuraduría de Derechos Humanos en garantizar el derecho de manifestación pacífica, pero a la vez, obviamente, digamos, defender a los manifestantes de eventuales agresiones de la policía, de eventuales agresiones de otros contra manifestantes, incluso de la gente que ve vedado su derecho de circulación? Yo creo que aquí es importante mencionar el fondo de lo que persiguen o buscan estos bloqueos, que aun cuando yo coincido es un aspecto que no es legal, que debiera ser sancionado, inclusive ordenado, pero buscan un trasfondo. Esta gente es la que ha manifestado frente a su comuna y no tiene resultados, es la que ha manifestado frente a la gobernación departamental y no tiene resultados. Entonces, la única forma, ¿cómo consigue este grupo de personas que tienen agendas variadas? ¿Cómo consiguen una agenda con el presidente de la República? ¿Cómo consiguen una agenda con las comisiones legislativas? Haciendo estos bloqueos. Y desafortunadamente, porque debo decir, desafortunadamente se ha vuelto ya una tendencia. Todo aquel que quiere conseguir una reunión de alto nivel bloquea. Y la función de la institución del procurador se va en amalgama de varios elementos. En primer lugar, es un elemento preventivo, en el sentido de llegar a intentar hacer una acción de conciliación, de verificación para que se respeten todos los derechos, incluyendo el libre paso, la locomoción. Hemos tenido experiencias muy buenas de verificar personas que pasan y hacen toda su manifestación, dejan carriles a un lado para que puedan pasar y lo hacen muy ordenadamente. Otros no lo hacen tan ordenada, no tienen la logística clara. Pero la primera parte es llegar a esa parte de conciliación y luego abrir los espacios para que puedan existir reuniones a niveles de personas que sean los que deciden para hacer incidencia en crear o aplicar políticas públicas. Ahora, estas medidas de hecho lo que hacen también en buena medida es quitar el respaldo ciudadano al derecho de manifestación. Y esto lo digo porque cuando uno analiza algunos estudios de opinión a nivel latinoamericano, las personas que se ven afectadas, que tenemos muchas realidades muy parecidas a la guatemalteca, cada vez apoyan menos las manifestaciones públicas porque inmediatamente las asocian a los bloqueos y a una transgresión de otros derechos. Es cierto, digamos, la última encuesta de Latinobarómetro habla precisamente de la necesidad de reprimir ese tipo de... Es decir, del gran acuerdo que hay a nivel latinoamericano de reprimir y de limitar ese derecho de manifestación pública.